Good morning, students. ¿Cómo están, chicos? Buenos días. Vamos a continuar con el trabajo. Nos toca en la lección 11, Lesson 11. Muy bien. Verb to be interrogative. Vamos a hacer la forma interrogativa del verbo to be. Muy bien, es algo sencillo. Solo tienes que prestar atención. Muy bien, y tienes que darte cuenta de lo siguiente. Para las preguntas, para las preguntas, ojo, tienes que invertir el verbo to be. ¿Cómo así? Como lo ves a continuación. La forma afirmativa dice lo siguiente: I am a good person. Entonces, si tú quieres formar una pregunta, tienes que invertir primero el verbo to be y luego el pronombre. Y lo que sigue es el complemento. No te olvides el signo de interrogación. ¿De acuerdo? Lo mismo para acá. You are a bus driver. You are a bus driver. Entonces, vamos a ver acá. Recuerda que tenemos que invertir el verbo to be y después el pronombre. Are you a bus driver? Entonces, esa es la forma correcta para hacer tu oración interrogativa. Entonces, vamos al siguiente cuadro. Este cuadro te indica la forma, ¿okay? Cómo debes formar tus preguntas. Entonces, si te das cuenta, primero observas el verbo to be, ¿ok? Después el pronombre. Ya sabes que estos, ¿ok?, son la tercera persona. Entonces, ya te das cuenta en qué orden vamos a empezar. Muy bien, y aquí tienes ya las preguntas en sí, ¿ok? Por ejemplo, tenemos acá, am I clean? Are you okay? Is he ill? Is she at home? Is it true? Are we in time? Are you interested? Are they crazy? Entonces tú te das cuenta la manera, la forma correcta de formar las preguntas. ¿Ok? Debes basarte ya en estos cuadros. Muy bien. Ya tenemos la forma interrogativa. Entonces, siempre recalcando la forma. ¿Ok? No te vas a equivocar. Para hacer las preguntas tienes que invertir. ¿Ok? ¿Qué vas a invertir? El pronombre, luego, después el verbo to be. Ya, como ves aquí, el verbo to be, después el pronombre. Muy bien, entonces vamos a la siguiente presentación. Y nos toca hacer las respuestas cortas. Short answers. Entonces, primero vamos a las preguntas. Ok, tenemos aquí nuestras preguntas bien formuladas. Ok, y a continuación vamos a mostrarte las respuestas cortas, la forma positiva, positive. Ok, entonces si te das cuenta, si quieres responder una pregunta, tienes que empezar primero por la afirmación. Si la respuesta es positiva, tú tienes que poner yes. Ok, yes, la comita, y después el pronombre más el verbo to be. Mira acá. Yes, you are. Yes, I am. Yes, he is. Yes, she is. Yes, it is. Yes, they are. Yes, we are. Yes, they are. ¿Ok? De acuerdo a lo que te están preguntando. Aquí que dice, am I? Are you a student? Is he a doctor? Is she a singer? Is it a car? Are you students? Are we singers? Are they students? Entonces, en base a esto, vamos a responder. Muy bien, tenemos también la respuesta negativa. Negative. Para lo cual tú tienes que fijarte, ¿ok?,
si la respuesta es negativa, tienes que poner un no al inicio, comita, you aren't, ok, muy bien, you aren't, no, I'm not, no, he isn't, no, she isn't, no, it isn't, no, they aren't, no, we aren't, no, they aren't, ok, date cuenta. Si yo pregunto por mí mismo, obviamente la otra persona va a responder de acuerdo a la pregunta que has formulado tú. Entonces, ¿cómo sería, teacher? Si yo te pregunto, am I a student? ¿Soy yo un estudiante? ¿Tú qué vas a responderme? Yes, you are. No van a cometer el error de escribir yes, I am. ¿Ok? Eso está mal. ¿Por qué, teacher? Ya, obviamente, yo me estoy preguntando, ¿a quién le estoy preguntando? A otra persona, o sea, la que está a mi lado, ¿ok? Soy yo un estudiante y la otra persona me mira y me dice, sí, tú eres. Si yo respondo esto, ¿soy yo un estudiante? Si yo soy, no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, esa es la forma correcta. Muy bien, entonces tenemos aquí la negación también. No, you aren't. Ahora bien, si yo pregunto, ¿Are you a student? Tú no me vas a poner yes, you are. Ya sabes por qué. Si yo pregunto, ¿tú eres un estudiante? Sí, yo soy. Ahí sí. ¿Ok? Aquí sí es correcto. ¿Ya? Porque yo estoy afirmando que yo soy un estudiante. Entonces, date cuenta en esas dos. ¿Ok? En las demás ya te das cuenta que siguen la regla. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya podemos hacer nuestras respuestas cortas. Muy bien, vamos a lo siguiente. Algunas reglas de ortografía que tienes que seguir. Muy bien. We make questions with the verb be plus subject. Hacemos preguntas con el verbo to be más el sujeto. Entonces vemos aquí. Examples. Are you American? Muy bien, la pregunta está bien formulada, pero lo que no debes escribir es esto. You are American. ¿Te das cuenta? Es la forma incorrecta. Entonces, vamos a ponerle una X. Muy bien. Si te das cuenta que dijimos, teníamos que invertir. Ok, teníamos que invertir. Pero aquí no lo hicimos, entonces eso está mal. Ok, para hacer la pregunta tienes que invertir el pronombre con el verbo to be. Muy bien. Vamos a la siguiente regla. In English, we do not answer questions with yes or no. We give a short answer. En inglés no respondemos preguntas con sí o no. Nosotros damos respuesta o una respuesta corta. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, is it interesting? ¿Es interesante? Aparte de yes, tenemos que exponer yes, comita, it is. Yes, it is. Entonces ya estamos cumpliendo la regla. ¿Okay? No solamente tienes que poner yes. Lo correcto es completar con lo que te están preguntando. ¿Okay? Solamente el pronombre y el verbo to be. ¿De acuerdo? Entonces, ya sabes formar preguntas. Vamos a la siguiente. Número 3. We make affirmative short answers with yes plus subject plus verb to be. Teacher, hacemos afirmaciones o respuestas cortas con yes más el sujeto más el verbo to be.
¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Ejemplo, example. Are you Tim? Yes, I am. No, yes, I'm. Ojo, ojo, ojo. Solo si es negación podemos contraer. Aquí no. ¿Ok? En la negación se contrae, pero en la afirmación no. Tal como está aquí. Entonces, eso está bien. Y esto está mal. Muy bien. ¿Qué nos dice la regla también? Hacemos afirmaciones, respuestas cortas con sí, más el sujeto, más el verbo. ¿Ok? No te vas a olvidar. Muy bien. En la siguiente. We make negative short answers with no plus subject plus the contracted form of verb be plus not. Entonces hacemos la forma negativa ya con respuestas cortas con el no, el sujeto, más la forma contraída del verbo to be, más el not. En otras palabras, teacher. Example, are you Tim? No, I'm not. Esa es la correcta, ok. Acá sí contraemos. ¿Te das cuenta? Muy bien. Vamos a pasar al review. Ok, vamos a hacer un repaso. Ok. Bueno, aquí tenemos un cuadro general de las preguntas con sus respuestas cortas. Obviamente tu pregunta tiene que estar bien formulada, bien escrita, ¿ok? Como es el caso. Y tus respuestas cortas, ya sabes, tienes que poner, si es afirmativo, un yes, coma, y el pronombre más el verbo to be. Lo mismo en las negaciones. El no, comita, y el pronombre, el verbo to be más la negación en contracción. Ojo, contracción. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, esta es una aclaración. Ya. Entonces, tenemos los dos casos, positivo y negativo. Ambas son respuestas. Esta vendría a ser mi pregunta. Entonces, ¿qué diría? ¿Is he an engineer? ¿Es él un ingeniero? Entonces, en la respuesta larga, ojo, hay una respuesta larga. ¿Cuál es? Yes, he is an engineer. Obviamente que algunos nos piden respuestas largas, pero lo que usualmente respondemos tiene que ser con respuestas cortas, ¿ok? Ya, entonces lo que vamos a trabajar nosotros son con respuestas cortas. Claro, tú puedes responder esto si no hay ningún problema, pero el tema que estamos haciendo son respuestas cortas. Entonces, esta es la que tenemos que utilizar, ¿ok? Muy bien. Y en la forma negativa, obviamente, la misma pregunta. Hay una respuesta larga, una respuesta corta y una mejor respuesta. Entonces vamos a ver. La respuesta larga, no, he isn't an engineer. ¿Ya? La respuesta corta, no, he isn't, lo que estamos trabajando. Pero hay aparte una mejor respuesta, que también se trabaja, no te olvides. Y también se puede observar en libros o en páginas de internet. No, he isn't. He's a butcher. ¿Ok? Entonces, estamos negando y estamos afirmando. ¿Ok? Entonces, esta vendría a ser una respuesta que estaría bien respondida, si se puede decir así. ¿Ok? Entonces, no te preocupes, esta es la forma que nosotros estamos utilizando. Pero si en alguno de los casos te llegan a preguntar o te dicen que tienes que responder de negar y afirmar, entonces tú ya sabes que esta es la mejor respuesta. ¿Ok? En algunos casos, si te piden. Entonces vamos
a pasar a la siguiente, no sin antes pedirte que repases esto, que es muy importante. Ok, muy bien. Ya, no te olvides estas formas, positiva y negativa. Muy bien, tenemos una práctica para ti, para que vayas resolviendo. Ok, lo vamos a resolver. Ok, ¿qué dice en la primera? Read and circle. True or false? I'm 7 years old. I have got one brother and one sister. They are older. He's 8 and she's 10. My mom is a doctor. My dad isn't a doctor. She is a teacher. We are happy because it's Saturday and we aren't at school. Ok, ¿qué quiere decir esto? Entonces vamos a leer. Yo tengo 7 años. Yo tengo un hermano y una hermana. ¿Qué más? Ellos son mayores. Él tiene 8 y ella tiene 10. Mi mamá es una doctora. ¿Ok? Mi papá no es un doctor. Él es un profesor. Nosotros estamos felices, muy felices, porque es sábado y nosotros no estamos en el colegio. Entonces, vamos a volver a leer, ¿ya? Y vamos a entenderlo mejor, pero ya está claro. Entonces, vamos a pasar a la resolución. Muy bien. He is 7 years old. Él tiene 7 años. Si te das cuenta, nos dice que sí tiene 7 años. Entonces, la respuesta es verdadera. True. ¿Ok? La siguiente. His sister is 6 years old. Su hermana tiene 6 años. A ver, ¿dónde dice que su hermana tiene 6 años? Entonces, ¿cuál es tu alternativa? ¿Qué vas a marcar? True or false. A ver, vamos a marcar que es falso, obviamente, ¿no? Entonces, tienes que marcar falso. En la letra C, his dad is a teacher. Dicen que su papá es un profesor. Entonces, si te das cuenta, ok, en esta parte nos indica que sí es un profesor. Entonces, vamos a responder con un true, rotundo, ok, verdadero, true. They are sad today. Ellos están tristes hoy. ¿Qué quiere decir esto? We are happy. We are very happy. Entonces, ellos no están tristes. Ellos están felices. Por lo tanto, esto es negativo. Falso. Entonces, ya tienes tus respuestas. ¿Ya? Ojo, es un pequeño texto que tú tienes que leer y encerrar en un círculo. True or false. Ok, muy bien. En la siguiente, choose the answer. Read the sentence. Circle the correct answers. Entonces, si te das cuenta aquí, ya tenemos 6 oraciones. Tienes que leerlas. I 12 years old. Obviamente que aquí es am. Entonces, vamos a escribir, ya. No te olvides. Ahí está. Muy bien. Siguiente. My brother. Aquí tienes que fijarte bien. Obviamente dice mi hermano. Mi hermano está en la universidad. Entonces, por lo tanto, tú tienes que poner aquí
la respuesta correcta. Entonces, obviamente descartas la primera. His no tiene nada que ver. Are, peor. Si dijera my brothers, entonces este estaría bien. Pero como solo dice mi hermano, mi único hermano, ok, uno solo. Entonces vamos a poner acá is. Ya está. Entonces vamos a leer aquí. He good at swimming. Entonces, bueno en la natación. Entonces el pronombre tienes que fijarte bien. Tienes que fijarte bien el pronombre. Entonces vamos a ver. Esto descartado. Acá note, eso no tiene nada que ver. ¿Y cuál es tu alternativa correcta? Entonces es not. ¿Ok? Muy bien. Pasemos a la siguiente. She in school play. A ver, she in school play. Entonces, si te das cuenta, obviamente dijimos que lo primero que tiene que ver en una pregunta es el verbo to be y después el pronombre. Aquí está, entonces nos faltaría, obviamente esto está mal porque no es el pronombre I. Ares no tiene nada que ver y la respuesta es is. Ok, entonces tú vas completando, ¿ya? Y aquí, I short, yo soy corto de estatura, entonces al ojo, mira, chao. Y la que te queda es esta, muy bien, esa es la respuesta. Muy bien, seguimos con la práctica. They always late for school. Ok, entonces si te das cuenta dice así, they always late for school. Teacher, sin traducir, obviamente que la respuesta no es esta. Profe, aquí, ¿qué tiene que ver esto? Teacher, estoy en problemas. ¿Cuál es la alternativa correcta? Entonces yo te digo que aquí le falta la contracción. Si tuviera contracción estaría bien. Y esta sí tiene, entonces esa es la correcta. Ok, entonces vamos a escribir aquí la respuesta correcta. Muy bien, aquí en la número 3 que dice, encuentra el error, subráyalo y escríbelo correctamente. Muy bien, aquí we not tired. Obviamente le falta el are, entonces tenemos que fijarnos en eso. La letra B. I from Turkey. Teacher, ¿qué le falta? Obviamente tenemos que poner el pronombre I. Después escribir el am. Ya está, teacher. ¿Cuál es el problema? Entonces aquí, they is at the part of. Teacher, esto no tiene nada que ver. Entonces, lo vamos a corregir. ¿Qué diría entonces? They, ¿qué más? They are. Ya está. Are that your dog? Entonces, ¿qué está mal? Esto, teacher. Ojo. Porque, ¿qué dice acá? Es tu perro demostrativo que todavía no lo hemos hecho, pero te explico, ¿ok? Es fácil. Si diría dogs, perros, entonces estaría bien. ¿Son estos sus perros? Además, esto cambiaría. Esto ya no iría como that, sino sería those. Entonces, esto está mal. Lo correcto sería is. ¿Te das cuenta? Is that. Ya cuando hagamos demostrativos, ahí te voy a explicar mejor. Entonces, ahí está. Muy bien. I'm very tall. Ya sabes que al pronombre I lo podemos contraer así.
no olvidarse del apóstrofe. My dad, an engineer. Obviamente que esto es lo incorrecto, esto no debería ir. Entonces lo correcto es el is. Ok. Y acá. His. ¿Qué es esto? No. Entonces esto está mal. Entonces, ¿qué diría acá? Solamente. Espérate un ratito. Ya, aquí está. His. Ahí está. Ya resolvimos esta pequeña práctica. Ok, ya está. Solamente tienes que fijarte bien en los posibles errores que tú vas a cometer. Obviamente esto ya se practicó en clase. Ya, acá lo estamos resolviendo. ¿Sí? Entonces tienes que practicar esto. Ok, no te olvides. Muy bien, esta primera parte ya está. Muy bien. Tenemos aquí otra práctica. Ok, que tú tienes que resolver y lo vamos a corregir. De acuerdo. En clase, obviamente, ya esto tú tienes que hacerlo solo. Ya solamente tienes que seguir las indicaciones. Choose the correct form of verb to be. Am, is o are. Entonces tienes que poner esto en los espacios en blanco. Ya, aquí se repite el ejercicio, así que esto no lo hagas. Lo que está aquí abajo, esto sí. Ok, entonces queda como una tareita en clase hacer esto. Ok, muy bien, entonces vamos a pasar a la culminación de la lección 11. That's all for today. See you next class. Nos vemos la siguiente clase. Y recuerda lavarte las manitos. Ok, muy bien, bye bye.